¿Qué tal? Muy buenos días. Para nosotros es un gusto un día más compartir la alabanza con ustedes. Ahí desde sus hogares les pido que nos acompañen. Hoy recordamos la resurrección de Jesús de Nazaret. Hoy recordamos el hecho por el cual el mundo tiene esperanza, la resurrección de Cristo. Vamos a cantar estas alabanzas y les pedimos que nos acompañen. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Buenos días, hermanos, familia, amigos. Hoy es un día muy especial. Hace unos 1987 años que sucedió algo extraordinario que nunca más se volverá a repetir. Cuando murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios, el inocente por los culpables y darnos esperanza de vida eterna. 1987 años aproximadamente, si Cristo murió a los 33 o 33 y medio. Hoy es un domingo muy especial que el mundo lo recuerda y nos ha cogido en un momento bueno, donde todos estamos quietos y podemos escuchar. En la iglesia hemos tenido la costumbre todos los años de hablar de las 7 últimas oraciones o 7 palabras, llamadas las 7 palabras de Jesucristo desde la cruz. Y hemos escogido siempre 7 hermanos de la congregación para que cada uno hable máximo 10 minutos. ¿Qué es lo que él puede ver con lo que va a hablar? Cada uno coge una de estas palabras de Jesucristo
Y hoy estarán 7 hermanos predicando esas 7. Yo quiero pedirles, porque hoy yo estaré sentado en el lugar de ustedes, y quiero ver y escuchar cómo lo ve cada uno de ellos, cómo pueden interpretar cada palabra que les toca a ellos. Así que con mucha atención y con mucha reverencia vamos a escucharlo. Pero primero oremos y encomendémonos al Señor en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta mañana, siempre con gratitud en nuestro corazón, Señor, porque usted ha sido bueno, ha sido y será siempre bueno, porque usted no cambia, usted es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hoy recordamos cuando usted ocupó nuestro lugar, Señor, cuando fue a la cruz para perdonarnos, limpiarnos, derramó su sangre, Señor, para que, como dice en 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esa sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, la única que nos puede limpiar. Muchas gracias por esa sangre preciosa que se derramó allá en la cruz del Calvario, Señor, pidiéndole una bendición grande y que el Espíritu Santo sea el Maestro que hable a través de estos muchachos. Los enseñe, les recuerde y les guíe a toda verdad. Estos favores los pido, confiado en su justicia, Señor, y por los méritos de Cristo, el Señor. Muy buenos días, muy buenas tardes, a la hora que estén viendo este video, hermanos. La palabra que a mí me ha tocado hoy es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi palabra está situada en Juan capítulo 23, versículo 34. Primero voy a tocar 3 temas y empezamos orando, hermanos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Dios. Gracias por lo que me has dado, Padre. Te pido que cubras a los hermanos y cuides los que están viendo este video en casa, Dios. Te pido tú seas con nosotros, Padre. Te pido que yo pueda ser un instrumento en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Bueno, como ya les dije, voy a tocar 3 puntos. Voy a dejar algunos versículos para profundizar en casa. Pero para ir introduciéndonos más en mi palabra, vamos a leer el significado del perdón. El perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando así a vengarse o recibir o pedir un castigo justo para el que ha sido el que hizo la ofensa para ti. La palabra de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, como ya os dije. Jesús miró desde la cruz una escena que debió ser muy angustiosa para él, porque los soldados romanos que le hubieran crucificado, que lo crucificaron, estaban apostando por sus vestiduras. Los líderes religiosos se reían de él. Esto está en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron partes cada uno. Los soldados romanos también tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no partamos, sino echemos a suertes. Entonces Jesús, al ver esto, uno de los soldados romanos, uno de los criminales y los soldados le estaban injuriando, sobre todo un criminal que estaba al lado de él. Esto está en Mateo capítulo 27, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban
del lado crucificados con él. Los líderes religiosos también se burlaban, como ya dije en un principio. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz? Aún en su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de aquellos que se consideraban entre sus enemigos. Él pidió que perdonara tanto a los soldados como a los crucificados y a los ladrones al lado de él. Entonces, los aspectos de la oración de Jesús, que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no significa que todos fueron perdonados unilateralmente, sin arrepentimiento y sin fe. No. Esto tiene 3 puntos y ahora los voy a tocar. Primer punto. Significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarlos, pues el perdón era de hecho la razón por la que estaba en la cruz. La palabra Padre, perdónalos, muestra el corazón y la gran misericordia que él tenía. Segundo punto, Jesús oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaba cumpliendo la profecía que él había dicho, que está escrito del Antiguo Testamento. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por sus transgresores. Esto está en Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Desde la cruz Jesús intercedió por los pecadores. Hoy resucitado y glorificado, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, hombre. Entonces, ¿por qué Jesús pedía por sus enemigos? Los pecadores que pusieron a Jesús en la cruz eran ignorantes de la verdadera importancia de sus acciones. Tercer punto, Jesús oró porque estaba poniendo en práctica el principio que enseñó en el Sermón del Monte. Habéis oído que se dijo, amad al prójimo y odiad a vuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen. Jesús oró Jesús, el perseguido, oró por los que le perseguían, por sus perseguidores, junto a la buena disposición de Jesús de perdonar a sus verdugos. Aparte, los soldados romanos personalmente no mostraban mala voluntad hacia él, simplemente seguían órdenes. Así trataban normalmente a los condenados porque pensaban que se lo merecía, conforme a lo que habían dicho. Entonces, las personas no sabían que estaban intentando destruir al Hijo de Dios. Los líderes judíos habían engañado para que creyeran que Jesús era un falso y un alborotador. Entonces, dos ejemplos muy claros es el primero, el centurión romano al pie de la cruz, cuando Jesús, al ver cómo murió, exclamó, ciertamente este es el Hijo de Dios. Esto está en Marcos capítulo 15, versículo 39. Jesús, uno de los ladrones crucificados con él, ejerció la fe en Jesús, por lo que él le prometió el paraíso. Jesús pagó el castigo por los pecados, por los pecadores, por los malhechores y por la maldad y por nuestros pecados, los que hemos cometido en nuestra ignorancia, e incluso por los pecados que cometimos deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, nosotros también somos una respuesta de la oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, Padre. Te pido, Dios, cuides a los hermanos que están en sus casas, Padre. Gracias por esto, Dios. Gracias porque me has permitido predicar de tu palabra, Dios. Te pido seas con las familias y con todos los que escuchan este mensaje. Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Ejército de Cristo, muy buenos días a todos. En esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes una de las 7 palabras que se me ha asignado. Está en Lucas capítulo 23, versículo 43. Si usted abre en su Biblia va a encontrar: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, Dios del universo, te damos gracias en esta mañana porque nos bendices de esta manera. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos compartiendo con nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tienes el control de todas las cosas, mi Señor. Le pido que bendiga esta palabra que me ha dado para compartirla y que su Espíritu Santo nos enseñe el mensaje de lo que debemos entender en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Comentarles, mis hermanos y hermanas, que cuando los soldados romanos clavaron a Jesucristo en la cruz, 2 ladrones fueron crucificados con él, uno a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. A mí me parece que estos 2 ladrones representan a toda la raza humana. Durante las primeras horas que Jesucristo estuvo en la cruz, se nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 32, que estas personas le injuriaban a Jesús. Le decían de la siguiente manera: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. En Mateo capítulo 27, versículo 42 y 44 dice: si Él es el Rey de Israel, que descienda ahora de esa cruz y creeremos en Él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados. Pero mientras el día avanzaba, uno de los ladrones tuvo un cambio de actitud. Él se dio cuenta que era pecador y que merecía esa crucifixión. Entonces le dijo a Jesús: este ningún mal ha hecho, nada malo ha hecho. Entonces el ladrón se arrepintió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Esto está en Lucas 23, 42. Hermanos, fue una oración simple y sencilla, pero reflejó su conversión, un cambio en su corazón. Y como respuesta Jesús le dijo las siguientes palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Amados hermanos y hermanas, ¿qué es lo que debemos de entender? La promesa está dada, pero no todas las personas están dispuestas a aceptarlas. Solo uno de los ladrones reconoció que era pecador y el otro no. Cristo le dio esa promesa a este hombre que experimentó un cambio verdadero y que se convirtió aún en el último minuto. De nada sirve que nosotros hagamos una oración de fe
y aceptamos a nuestro Señor, pero si no hay una conversión genuina, nada habrá pasado. Pero si nosotros nos arrepentimos de corazón de nuestros malos caminos y decidimos no volver a cometer estos actos y a volver a pecar, Dios nos va a aceptar, Dios nos va a recibir en su reino, como fue con uno de estos ladrones. Lastimosamente el otro ladrón no se arrepintió. Lo único que estaba interesado era en que Jesucristo lo baje de esa cruz, pero no para vida eterna, sino para seguir viviendo como siempre ha vivido. En Primera de Corintios 2:2 dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto nos enseña que lo que nosotros nos debe importar es aprender cada día de nuestro Señor, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es poder. Predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Jesucristo, dijo también el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es el símbolo de nuestro cristianismo. Cristo se llevó nuestros pecados y sufrió en la cruz. Y esto debería alentarnos para seguir adelante, para tener un verdadero cambio en nuestra vida y animar a otros que no le conocen aún a que acepten a ese Cristo Redentor que hace 2000 años estuvo en la cruz llevándose todas nuestras culpas. Mis hermanos queridos, gracias por escuchar y deseo que la bendición de Dios esté con todos nosotros. Gracias, Señor, te doy porque me doy cuenta, mi Dios, que son tiempos difíciles y que tú estás con nosotros, mi Dios. Te pido tu bendición, Padre, para que podamos seguir adelante en este peregrinaje que nos permites andar hasta tu segunda venida, mi Dios. Oro por la bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días con todos. Tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día, Padre. Te pedimos que seas tú en este día, dándonos, Señor, el conocimiento, Señor, las palabras, que podamos, Señor, nosotros entender el sufrimiento de tu Hijo en la cruz, Señor. Que podamos nosotros ser las personas que podamos aceptar, Señor, el sacrificio de tu Hijo. Y que podamos cada día, Señor, nosotros poder aceptar, poder honrar a nuestros padres en esas decisiones, Señor, que toman día a día. Que seamos nosotros, Señor, que podamos comprender y entender el sacrificio que hacen ellos también por nosotros, Señor. Que podamos honrarlos como tú lo pides que lo hagamos, Señor. Te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos nuestras Biblias en Juan, capítulo 19, los versículos del 25 al 27.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando Jesús en la cruz mira a su madre y al discípulo a quien a él amaba, aun en esas difíciles circunstancias, recuerda que él debe cumplir toda la ley. Veamos en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y más aún va a cumplir lo que es un mandamiento, según lo que está en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo que también nos enseñó en Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Si Jesús en la cruz nos manda a honrar a nuestros padres como Él lo hizo con su madre, al no dejarla sola en esos momentos, al buscar para ella un lugar en el cual se pueda sentir amada, segura, tranquila el resto de su vida. Mucho más nosotros cuando tenemos aquí a nuestros padres, a nuestras madres. Lo que Él nos dice es que siempre tengamos presente a ellos, que no nos olvidemos de ellos nunca en los momentos, aunque más difíciles estemos, que podamos nosotros ser unos hijos, que honremos a nuestros padres pese a todos los momentos difíciles que podamos tener día a día. Y lo que Jesús se compadece también de su madre al verla en la cruz, sabiendo que va a quedarse sola, una mujer ya viuda, y que va a perder a uno de sus hijos. Si Jesús se compadeció de una mujer a la cual ni conocía, o a lo mejor fue la primera vez que veía, mucho más se va a compadecer de su madre. Veamos lo que sucedió en Lucas, el capítulo 7, los versículos del 12 al 15. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Si se compadece de las mujeres, Jesús, mucho más de su madre en esos momentos, buscando, como dijimos, un mejor hogar para ella. Honrar a nuestros padres, pese a todo lo que estamos pasando, y cumplir los mandamientos es lo que nos pide Dios siempre.
En estos momentos muchos más difíciles que estamos pasando es cuando más debemos estarlos honrando, respetando y acordándonos cada una de las enseñanzas que hemos recibido también de nuestros padres y mucho más de Dios. Que Dios les bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Los tres en uno son la Santa Trinidad. Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
Gracias por la cruz, Dios, por el precio que pagó mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias por tu amor, Dios, por el precio que pagó mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que
Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos, Iglesia del Ejército de Cristo. Que mi Señor Jesucristo, que mi Padre Santo los bendiga grandemente. Sabe que es un privilegio compartir este evangelio con ustedes. Salí el día de ayer, salí a un centro comercial, se había acabado los víveres en la casa y de pronto en el lugar donde estábamos se oyó una voz claramente que decía: vengan todos los empleados hacia adelante. Y de pronto yo me quedé abismado y nos mirábamos con todas las personas que se veían ahí y comenzaron a aplaudir. Vamos a darles un aplauso a aquellos médicos que están en los hospitales, a aquellas enfermeras, a aquellos que están atendiendo en los bancos. Vamos a darles un aplauso a todos los que hacen posible la convivencia en el Ecuador, como son los centros comerciales donde abastecen de víveres, y a todos los que están vendiendo las hortalizas, las legumbres, los taxis, los camiones que salen y entran con productos. Y qué bendición, mis hermanos. Comenzamos a aplaudir un minuto. Y yo también aplaudía porque es honroso bendecir a aquellos que nos han bendecido. Bendecir a aquellas personas que están en los hospitales, que los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a aquellos centros comerciales que abastecen de comida a cada uno de nosotros. Bendigo a aquellos que están sembrando, como dice el Señor en su palabra, que da pan al que siembra y al que cosecha también. Y yo bendigo a esas personas, bendigo a esas amas de casa que se esfuerzan para llevar el alimento a su familia en los hogares. Para ellas no ha cambiado esta situación, pero bendigo sus vidas y doy gracias a Dios por cada uno de los que hacemos posible la convivencia en el mundo. Me decía un amigo el día de ayer, sabes que como yo no convivía con la familia, salía de temprano y entraba en la noche, le dejaba con mi mamá y mi papá, mi hijo, y de pronto ahora llora más porque les extraña a sus abuelitos. ¿Por qué no pudimos convivir los padres con los hijos ni los hijos con los padres? Es una pena, mis hermanos, pero así suceden las cosas. La convivencia en la familia ahora es un momento de convivir con Dios. Decía, ¿saben qué? Ha cambiado mi vida desde el momento que yo le puse toda mi vida al Señor en mi hogar. Ya se fue la pelea, se fue la crítica, se fue el desánimo, se fue a veces pensamientos que se nos ocurren por la madrugada o pensamientos cuando nos levantamos. Decimos, esto parece un sueño. Esta pandemia ha matado a muchas personas, ha destruido la economía del mundo y la gente está desesperada. Y los que confiamos en el Señor sabemos de que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y qué excelencia que Dios permite que cada una de esas personas puedan colaborar para que este mundo sea más llevadero y más fácil de llevar. Vamos a lo más importante, mis hermanos. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice así claramente el Señor en su palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena, más o menos en el pueblo de Israel, es las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde el sol todavía está en su punto. Y miren cómo se oscurece. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa hora novena era a las 3 de la tarde. Y él comienza a clamar, así como el pueblo de Israel, cuando estaba en la tierra de Egipto, en esclavitud. Ahí dice, en Éxodo capítulo 10, versículo 21, dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe.
Miren, a las tinieblas las podemos palpar también. Y es lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida, el autor de tu existencia, el autor de tu porvenir, el autor de tu futuro. Ese autor maravilloso que nos ama y nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna o vida en abundancia. Mis hermanos, él clamaba a su Padre y ya no decía Padre, sino decía Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué le desamparó el Señor? Porque él, mirando a Cristo, su pecado lo dejó. Y es lo que pasó en Génesis. Cuando pecaron, oportunamente, ellos salieron del huerto de Edén. Y Cristo estaba pasando de la vida hacia la muerte. Había tinieblas, había gente que estaba a Cristo vituperándole, estaba Cristo golpeándole, estaba metiendo su lanza en un costado y sin embargo estaban los seres más amados que estaban ahí. Estaba su madre, estaba Juan, el que más amaba, decía en Juan, ¿no? Estaban aquellos discípulos escondidos, estaban los sacerdotes, los sabios, estaban los soldados, aquellos que le injuriaron, que le abofetearon, que le clavaron, que le pusieron una corona de espinas, aquellos que hicieron que Cristo vaya a la cruz. Tú y yo íbamos a ir a la cruz, pero Cristo, él estaba clamando a su Padre y decía, Padre, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando cargó Cristo el pecado tuyo y mío, Dios lo dejó, porque a Dios no le gusta el pecado. El pecado, Él es santo. Él dice que Él habita en la santidad de su pueblo. Y Él es santo, santo, santo. Por eso los ángeles en el cielo le dicen santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Cristo va a venir. Pero en esta hora Cristo estaba muriendo. Pero cuando Él venga, Él va a venir con su gloria. Él va a venir con un cinto que dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese príncipe de paz te va a dar la paz que en este mundo no hay en este momento. Mira, el coronavirus destruyó a muchas naciones, está destruyendo muchas familias, está destruyendo al hombre mismo porque no se ha arrepentido. Mira, el pecado de Cristo cargó a toda la humanidad el pecado sobre Él. Él cargó. Y por eso el Padre Celestial se apartó de Él. Pero ¿cuántos de nosotros, como Cristo, cuando estaba en la cruz, no tenía tanto dolor, tanta angustia? Él decía, Padre, Padre, si es posible, de mí pasa, de mí esta copa. Mira esa palabra tan profunda, porque el Padre se separaba. Y mira, tú y yo, ¿cuántas veces hemos tenido ratos de soledad, ratos de angustia, ratos de dolor, ratos de necesidad? Mira, recién acabó de fallecer el padre de mi esposa. Mira, se fue un dador de vida también. Muchas familias se están divorciando, otros hogares están en conflictos, peleas, otros hogares están en pobreza y en necesidad, y otras familias no tienen qué comer en este momento. ¿Qué estás haciendo tú y yo? El Señor dice, si confesares vuestros pecados, Dios nos va a perdonar. En el Salmo 51 dice, crea en mí un corazón limpio y sincero, para que seas reconocido tú justo en ti como tu palabra. Eso dijo Cristo. Y nosotros necesitamos reconocer que hemos fallado. Necesitamos reconocer que nos hemos alejado de la presencia del Señor y anhelamos
su presencia, anhelamos su Santo Espíritu en esta noche, en este día, en esta tarde. No sé en qué momento me estás viendo. Tú que estás alejado de la iglesia, tú que ya no vas a la iglesia por causa de muchos hermanos de mal testimonio, comienza a regresar. Regresa hoy a la iglesia, porque Cristo nunca te ha dejado ni te ha desamparado. Él les dijo en su palabra: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Aquí está la presencia del Señor, mi hermano. ¿Qué te parece si cierras tus ojos donde tú estás? Deja a un lado todo lo que estás haciendo y digámosle al Padre como Cristo clamó al único Dios, al único sabio Dios, aquel que hizo el mundo, aquel que abrió el desierto, aquel que echó a las plagas de Egipto, echó de su lugar. A ese Dios que puede librarnos de este coronavirus, puede librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Cierra tus ojos donde está. Vamos a decirle a Dios que Él llene tu vida, llene tu espacio, llene tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante ti en el nombre de Jesús, en ese nombre que se nombra sobre todo nombre dado a los hombres. Mi Dios eterno, aquí están nuestras vidas delante de ti. Reconocemos nuestro pecado, pero reconocemos también que Cristo llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades y dolencias, y es aquel que puede llevar esta plaga, Señor, del mundo, de nuestro Ecuador. Es aquel que puede, Señor, librarnos del mal, de la muerte, del pecado, Señor. Es aquel que puede cubrirnos con la sangre de Cristo. Señor, perdónanos, Padre, cada pecado, cada maldad. Perdónanos por no ser buenos padres, perdónanos no ser buenos hijos, Señor. Perdónanos por no ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos hablado mal del vecino. Perdónanos, Padre Santo, porque a cada momento, Señor, te hemos fallado, Padre, te hemos pecado, como decía, Señor, en su palabra. Padre, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Y Señor amado, te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, hermanas. Te pido una bendición especial para cada familia, Señor. Te pido una bendición especial para cada empresa, Señor, para cada doctor, enfermera, para mi país, Señor, para el presidente, para aquellos que gobiernan este país, Padre, en el nombre de Jesús, bendice sus vidas. Aparta, Señor, todo soborno, aparta todo secuestro, Señor. Aparta, Padre mío, toda ira, contienda, gritería. Aparta, Padre Santo, todo divorcio, Señor. Aparta cada soledad que ha habido, Señor. Te necesitamos en esta noche, en este día, en esta tarde, Padre. Te lo pedimos todo, mi Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Y bendigo, Señor, a la iglesia de Cristo en el mundo. Bendigo a cada hermano, a cada pastor, a cada miembro de la iglesia, a cada evangelista, a cada uno de aquellos que llevan tu alabanza, tu adoración, Señor. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Cuídense y nos estamos viendo. Un abrazo en el nombre de Cristo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho. Hoy les traigo la palabra que me tocó, que es la quinta, la cual el Señor habló ahí en la cruz del Calvario. Esta se encuentra en Juan 19:28. Vamos a orar primeramente y ahí comenzamos con la prédica. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias primeramente por la belleza, la bondad, el amor y la misericordia que tienes con nosotros. Gracias porque en momentos difíciles tú extiendes tu mano y estamos ahí. Gracias por permitir que pueda predicar la palabra y que me uses y que llegue a cada uno de los hermanos, personas y todo el que escuche
esta palabra, Señor. Bendícenos, cuídanos y que tu Santo Espíritu jamás se aparte de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano, como les comenté, la palabra que me tocó a mí es la quinta. Esta trata de la que dijo Jesús en la cruz del Calvario, que es tengo sed. Esta palabra, como bien lo dice, es una palabra que, valga la redundancia, es muy fuerte, porque es una palabra de necesidad, en la cual Jesús estaba pidiendo y necesitando líquido, necesitaba tomar, beber agua, ya que, como muchos sabemos, el organismo está constituido por un 70% de líquido, el planeta también, y esto es súper importante. Esto es una palabra, cuando se dice tengo sed, es de mucha importancia. Entonces, dentro de los aspectos que yo puedo ver, habían varias razones que le permitieron que Jesús dijera tengo sed. Una fue una razón física, como lo había comentado. Él estaba deshidratado, había perdido mucha sangre, estaba golpeado, estaba débil, llevaba un aproximado unas 14 horas sin beber, ya que la última fue cuando bebió con sus discípulos, y entonces estaba físicamente agotado. Entonces, dentro de la otra razón podemos ver una parte teológica. Esto podemos verlo en Amós 8:11, que dice en la palabra de Dios, Amós 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, aquí en la parte teológica se puede ver cómo un aspecto físico, profético y espiritual se desencadena aquí, puesto que Jesús tenía, como había dicho anteriormente, físicamente que demostrar que Él era 100% humano. Entonces esto lo podemos ver en Filipenses 2, 5 al 8. Yo voy a hacer mención de algunos capítulos, no voy a leerlos todos, pero van a estar en la prédica los capítulos, y el que quiera profundizar en la palabra, ahí los va a tener, para que vea el sustento de lo que se está predicando. De la parte profética, Él era el Salvador, y para que se cumpliera la Escritura, debía suceder lo que pasó ahí en la cruz del Calvario. Esto podemos encontrarlo en Salmo 22:15, Salmo 69:21, Primera de Juan de 4 al 10 y Lucas 19:10. Y en la parte espiritual, como lo había dicho, un tercer aspecto se puede ver cuando Él dice tengo sed, porque Él vino a sufrir, padecer por nosotros, hermanos, por ti y por mí. Esto está en Romanos 5:8. Cuando el Señor dice tengo sed, muchos creen que Dios decía tengo sed porque tenía necesidad de líquido, como les había dicho anteriormente, ganas de beber agua. Pues no. Él, para que se cumpliese la profecía, como les dije, Él tenía sed, pero sed de justicia. Eso está en Isaías 53, 4 y 5. El Señor estaba conectado con el Espíritu Santo para que se cumpliese la profecía, y Él nos manda que tengamos fe y hambre de Dios, por lo que debemos buscar dentro de las almas perdidas, las personas necesitadas, y eso es a lo que Él nos llama, para darle de beber. Pero Dios lo que nos manda es a que busquemos al necesitado, que tenemos al lado, al vecino. No solo tienen que ser los hermanos de la iglesia, puede ser cualquier persona, pero necesitada. Pero todos sabemos, no solo para darle agua, darle alimento, darle ropa, sí es necesario en la vida, pero lo que Él nos pide es que le demos de beber, pero agua de vida, la palabra, hermano, la palabra que usted y yo tenemos. Entonces, eso es lo que el Señor nos llama, a que le demos agua de vida. Un ejemplo está cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana y Él le dice, dame de beber. Ahí podemos ir a Juan capítulo 4, versículo del 7 al 15.
Igualmente aquí voy a hacer lectura de algunos versículos, pero no de todos. Entonces comenzaríamos por el 7 que dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Respondiendo Jesús le dijo también: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bendito Dios. Entonces, ahí podemos ver, como le había dicho en las Escrituras, el sustento de lo que estábamos hablando. Y de lo que le comentaba, el Señor lo que tenía era sed de justicia, porque Él lo que quiere es eso, que llevemos el agua de vida a cada persona necesitada. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, Él pidió de beber, pero lo que le dieron fue vinagre con mirra. Eso está en Marcos 15:23. La mirra es un potente analgésico que se usa para el dolor. Antes se usaba también para embalsamar a los cuerpos. Ahora Jesús, cuando le ofrecieron vinagre con mirra, Él no lo aceptó. Y cuando Él se lo dan es porque Él tenía que estar puro, limpio, sin analgésicos, sin drogas, para que se cumpliese la Escritura. Ahí, si vamos al nacimiento de Jesús, cuando vienen los 3 reyes magos, a Él le hacen 3 regalos, donde le obsequian oro, que significaba que Él iba a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Incienso, donde Él sería nuestro sumo sacerdote por los siglos de los siglos, y también le ofrecieron mirra, que esto significa que Él venía a morir por nuestros pecados, por tus pecados y mis pecados, hermanos. Y iba a llevar a esa cruz del Calvario nuestras cargas. Esto está en Mateo 2:11. Ahora, hermano, como le había dicho, para culminar, lo que quiero decir con esto es que el Señor lo que quiere es que busquemos al necesitado y que le demos de beber, como ya dije, pero agua de vida. Que Dios les bendiga mucho en estos tiempos muy difíciles, que el Señor esté con nosotros, que su Santo Espíritu jamás se aparte de nuestras vidas y que nos esté protegiendo, porque estos son momentos donde tenemos que tomar agua para saciar nuestra sed, pero sed de vida. En el nombre de Jesús le damos gracias y le decimos amén y amén. Buenos días, hermanos y hermanas, y todas aquellas personas que nos están observando el día de hoy. Como hemos venido haciendo durante todo este día, queremos repasar las expresiones dichas por Jesús en la cruz. En este momento vamos a repasar la 6ª expresión de Jesús en la cruz, la cual es: consumado es. Para ello, vemos en Juan capítulo 19, versículo 30, donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Como vemos esta 6ª expresión de Jesús en la cruz, consumado es, hacemos referencia no solamente a que la vida terrenal de Jesús estaba a punto de terminar, por todo lo que Él ya había padecido y porque estaba a punto de morir en la cruz, sino que esto va mucho más allá. La expresión consumado es quiere decir que todo está terminado, es decir, que la obra que Dios le había enviado a Jesús a que cumpliese aquí en la tierra estaba completa. Eso lo dice Jesús en Juan capítulo 17, versículo 4, donde dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora recordamos cuál era la obra que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Recordando el Evangelio de Jesús, vemos nosotros en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. De la misma manera nosotros vemos en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, donde dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces nosotros vemos que la obra que Jesús vino a cumplir por nosotros en la tierra, en este mundo, era la de morir por nosotros, por nuestros pecados, y morir crucificado en una cruz. Es decir, que Jesús nos dio expiación y redención por nuestros pecados, como en ese entonces la ley lo mandaba. Él nos rescató del pecado al morir por nosotros en una cruz, y también nos dio la salvación y la oportunidad de tener vida eterna al resucitar de entre los muertos, venciendo así a la muerte y al pecado, es decir, venciendo a Satanás. Es decir, que esta expresión de consumado hace referencia a que la obra que Jesús había consumado en la cruz estaba completa. Existen 4 puntos importantes acerca de esta expresión. El primer punto que nosotros vemos es que es el cumplimiento de las escrituras proféticas. La expresión consumado habla acerca de que todas las promesas y profecías fueron cumplidas por Jesús. Es decir, que en Jesús vemos cumplido todo lo que Dios había hablado tiempo antes por medio de los profetas, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, que todas las profecías se encuentran en un solo hombre, es decir, en Jesús. Hablando acerca del primer punto, vemos que todas las profecías fueron cumplidas en Jesús acerca de su primera venida. Es decir, que Jesús vino a cumplir todo lo que de él se había dicho, como lo dicen en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y asimismo, en el mismo capítulo, en el versículo 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, que nosotros vemos cómo Jesús vino a cumplir todo lo que de él se decía, todas las profecías que hasta el momento se habían hablado de él. Existen varias promesas en la Biblia y varias profecías que se habían cumplido de Jesús acerca de su muerte, como en pasajes de Salmo capítulo 34, versículo 20, en Isaías 53, 9, y también acerca de la primera venida, es decir, de varios puntos como que Jesús había nacido de una virgen y era llamado Emmanuel, salió de Belén y él sería el Señor de Israel, que era descendiente de Judá, que era hijo de David, hijo de Abraham, es decir, que era del linaje de David. Todos estos pasajes nosotros los podemos ir buscando a lo largo de la Biblia, como en Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Génesis 49:10 y Mateo 1:1. Es decir, nosotros al hablar acerca de la expresión consumado decimos que allí, es decir, en la cruz, donde Jesús murió por nosotros, se cumplía todo lo que se había dicho de él, desde su venida al mundo hasta antes de su muerte. Ahora, hablando acerca de un segundo punto, hablando acerca de la culminación de todos sus sufrimientos. Como sabemos, Jesús vino a sufrir al mundo y a morir por nosotros. Y no solamente hablamos de un sufrimiento físico, como lo que sabemos que él sufrió antes de ser crucificado y durante su crucifixión, sino también de una tristeza y angustia de alma y espíritu, como lo vemos en Getsemaní, en el pasaje de Lucas capítulo 22, del 39 al 46, en donde nos habla acerca del sufrimiento que él tenía y de cómo también él clamaba al Padre para que, si era la voluntad de Dios, apartara de él esa copa que él debía de beber. En los pasajes paralelos, como en Mateo capítulo 26 o Marcos capítulo 14, vemos cómo él se acercó hasta 2 veces al Padre, queriendo que, si es la voluntad de Dios, apartara de él esa copa. Pero vemos que Dios no le respondió porque quería que esa fuera su voluntad, que él muriera por nosotros. A lo largo también de la Biblia nosotros podemos encontrar varias profecías acerca de Jesús y más que todo de su sufrimiento en la cruz. Las podemos encontrar en Isaías 56, en el Salmo capítulo 69, versículos del 20 al 21, en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 10, es donde más nos habla acerca del sufrimiento de Jesús y de cómo Dios también lo envió a morir por nosotros.
Y además, también existen ciertas profecías acerca de las frases y las expresiones que Jesús había dicho en la cruz, como en Salmo capítulo 31, versículo 5, diciendo la expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en Salmo capítulo 22, versículo 1, diciendo la expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así en el Salmo capítulo 22 podemos ver también cómo el título de este capítulo era un grito de angustia, es decir, vemos todo el sufrimiento también que Jesús pasó en la cruz por nosotros y el sufrimiento que él tuvo al venir al mundo a morir por nosotros. Un punto muy importante también es que el sufrimiento que Jesús tuvo antes de ser crucificado y en su crucifixión fue voluntario. Es decir, que él desde el principio sabía que tenía que sufrir de esa manera. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y los versículos del 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que nosotros al hablar de la expresión consumado es, vemos que Él cumplió la obra, que desde un principio sabía que Él tendría que cumplir, llegado el tiempo de venir a este mundo. Por último punto, hablamos acerca de una consumación, de un sacrificio perfecto, que era Él el sacrificio perfecto. El sacrificio de Jesús fue por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué tuvo que morir Él por nosotros? A lo largo de la Biblia nosotros vemos que siempre se han dado sacrificios hacia Dios en los cuales había derramamiento de sangre. En Génesis capítulo 4, versículo 4, vemos cómo Abel ofrecía sacrificios a Dios. En Génesis 8:20, Noé lo hacía de la misma manera. En Éxodo capítulo 12 habla acerca de la celebración de la Pascua del pueblo de Israel, que habla igual de todos los sacrificios que el pueblo hacía hacia Dios. Y en Levítico, capítulos del 1 al 7, habla acerca de todas las ofrendas y holocaustos mandados hacia el pueblo de Israel. Es decir, que como lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, que Jesús tuvo que morir por nosotros y por nuestros pecados para derramar su sangre que era la única capaz de, según como la ley lo mandaba, de librarnos de nuestros pecados. Varios puntos importantes que debemos tener en cuenta es que todos nosotros somos pecadores, como lo dice en pasajes de Romanos 5, 12 y Romanos capítulo 3, versículo 23. Algo mucho más importante es de saber por qué Jesús tuvo que venir a este mundo a morir por nosotros. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 10, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos por qué Jesús tuvo que venir por nosotros y a morir por nosotros en una cruz. De la misma manera, queremos saber por qué el sacrificio de Jesús fue perfecto. Esto lo encontramos de la misma manera en Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, donde dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces nosotros vemos y recordamos cómo antes el sacrificio que los sumos sacerdotes hacían era una vez cada año, y que simplemente el sacrificio que ellos hacían era para cubrir los pecados del pueblo de Israel. En cambio, ahora, con Jesús, vemos cómo Él se sacrificó una sola vez y para siempre. Y Él no solamente cubrió nuestros pecados, sino que Él los borró nuestros pecados delante de Dios. Es por eso que nosotros vemos que Dios estuvo satisfecho con el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, y no hubo necesidad de más sacrificios. Y por eso nosotros podemos decir que consumado es. Quiere decir que su sacrificio completó las expectativas y que Dios estaba satisfecho con el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. De esa manera queremos recordar en este día y a lo largo de nuestras vidas que Jesús pagó por nosotros nuestros pecados, nuestra deuda que nosotros teníamos. Él murió por nosotros y ahora depende de nosotros el arrepentirnos, el buscar a Dios, el obedecer su palabra. Y así como lo dice Marcos capítulo 16, versículo 16,
que todo aquel que creyere y fue bautizado será salvo. Ese es el mensaje que quiero compartirles en esta mañana, hermanos, y recordando que Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y que Él cumplió la obra que Dios le había puesto, que cumpliese por nosotros. Bendiciones, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos de la Iglesia Ejército de Cristo, a todas las personas que nos ven por la plataforma de YouTube. Gracias doy a Dios por la vida que me ha dado y por la oportunidad que tengo ahora de compartir este mensaje con ustedes. La última palabra del Señor Jesucristo pronunciada en la cruz, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y para esto quiero que abramos todas nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 45 y 46, y leamos, y dice: Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La primera enseñanza que yo puedo sacar de esta última palabra que dice nuestro Señor Jesús en la cruz es la obediencia. Para llegar a este punto de decir esta última palabra, Jesús tuvo que obedecer, tuvo que pasar muchas tentaciones, tuvo que sufrir mucho, tuvo que ser azotado, ser coronado de espinas, ser clavado en una cruz, y Él obedeció. Y como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue el único que se humilló por voluntad propia y obedeció de manera perfecta todo lo que el Padre le había encomendado, que era el de reconciliarnos a través de ese sacrificio en la cruz con Él. Y esta obediencia y esta sumisión a la voluntad de Dios trajo consecuencias positivas para nosotros y para el mismo Jesús, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, que dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y bueno, la segunda enseñanza que yo puedo sacar de esto es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Y dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que vemos cómo el poder de Dios se hace presente aún en ese momento de sufrimiento y dolor que Jesús estaba teniendo ya a muy poco tiempo ya de morir. Y vemos cómo el poder de Jesús se hace presente, porque Él nos está diciendo desde antes que Él es el único que tiene el poder para poner la vida por nosotros, y nadie se la ha quitado, sino que Él por su propia voluntad vino aquí a la tierra, sufrió, fue crucificado y la puso por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y para poder ser declarados justos ante un Dios santo, santo, santo. La tercera enseñanza que yo encuentro es la del control que Jesús tenía sobre toda la situación. Los romanos tenían la costumbre de crucificar a aquellas personas que se rebelaban contra ellos, y para esto la crucifixión era el método más práctico para hacerlo sufrir de una manera más prolongada. Pero vemos cómo la soberanía y el control de Dios, de Jesús sobre esa situación se muestra, dado que Él dice en sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y es claramente como Él muestra su autoridad aún sobre la muerte, que Él fue el que entregó su vida y su alma al Señor Jesucristo de una manera pura y perfecta, para que nosotros podamos ser declarados hijos de Dios. Así que estas tres enseñanzas que hoy he podido sacar de esta palabra creo que son un aliento para nosotros, como hemos venido escuchando en los últimos mensajes de nuestro pastor acerca de la obediencia y los efectos positivos y consecuencias positivas que esta trae en nuestra vida. El último mensaje que escuchamos, que fue acerca de la humillación que debemos tener ante nuestro Señor Jesucristo, y que de la forma que nosotros debemos bajar nuestra cabeza, escuchar más lo que el Señor quiere decir y dejar de hablar un poco y escucharle más a Él, lo que Él nos quiere hablar. Así que la obediencia, nunca perder de cuenta el poder que Jesús tiene sobre la situación que ahora en el mundo está pasando, y el control que Él tiene, la soberanía con la cual Él está actuando. Tal vez en este momento no entendamos el porqué de todas estas cosas, no entendamos de una manera total de por qué están
están sucediendo estas cosas, pero podemos tener la confianza de que si obedecemos, si confiamos en el poder de Jesús y el poder de Dios, y de que todas las cosas están bajo su control, podemos sacar experiencias positivas de todo esto, podemos sacar enseñanzas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Y bueno, y tengo la confianza de que todos ustedes están bien, están con salud, están con provisión, porque como dice nuestro Señor Jesucristo, primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que no nos preocupemos por lo que hemos de vestir o por lo que hemos de comer, porque Él va a ser el que nos provea. Así que, mis hermanos, deseo que esta semana, que este mensaje que se haya dado a través de los 7 predicadores haya servido de confort para su alma, para restaurar nuestra alma, para confortar nuestra alma, nuestra vida. Y que bueno, espero vernos pronto otra vez en la iglesia, y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Chau, chau. Bien, gracias a Dios por todo lo que vimos y escuchamos. Agradecido estoy por la obra que el Señor está haciendo en estas personas. Futuros predicadores, no futuros, presentes, porque ellos me ayudan a mí allá en la congregación, y que Dios siga bendiciéndoles. Y nos despedimos con la bendición de siempre. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre de Jesús. En el Salmo 122, versículo 6 dice: orad, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Oramos por la paz de Jerusalén y amamos a Jerusalén. Pedimos, Señor, por cada familiar, por aquellos países donde uno de nuestros familiares se encuentra. En mi caso, en Colombia, en México. Pedimos por Ecuador, donde estoy yo, y ojalá cada uno esté pidiendo por el país donde está. Oren por esos países también. Pero yo le pido por Ecuador, donde usted me ha puesto, y estamos en el mejor país, muy bendecidos. Es una bendición poder estar en este país, un país bendecido. Y bendecimos a la nación de Israel, el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.